Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los foros temáticos Juntos con CIEUCAP. Les estaré acompañando el día de hoy. Mi nombre es Paola Pino, trabajo aquí en el Centro de Innovación y Emprendimiento de LUCAP en el área académica. Gracias por acompañarnos una vez más y estamos celebrando el cuarto foro temático de este nuevo año académico. Y bueno, comentarles que los foros temáticos es una iniciativa en alianza con Fundación BBVA Provincial y la Dirección de Egresados UCAP. Además, tenga presente que todos nuestros foros son grabados y son cargados en el canal de YouTube UCAP V. Allí pueden encontrar todos nuestros foros temáticos con diferentes ponencias y diferentes invitados que hemos tenido desde 2020. Esto ha sido un esfuerzo sostenido no simplemente por las personas que cada día nos acompañan los miércoles, todos los miércoles a las 4 de la tarde, sino los invitados que se toman el tiempo y el espacio para traer sus conocimientos, sus pensamientos y abrir la perspectiva de las personas que se conectan aquí cada miércoles. Y hoy tenemos a Víctor Manrique, quien es fundador y director de Más Allá de la Edad y nos viene con una ponencia que se llama Demografía en Movimiento, liderando la transformación del talento. Bienvenido, Víctor, gracias por acompañarnos. Bueno, que disfrutes muchísimo este espacio y que las personas que estén conectadas, muy atentas, utilicen el chat para hacer las consultas que tengan para Víctor y aquellas dudas que tengan, estaremos pendientes para leerlos. Gracias. Fantástico, bueno, muchísimas gracias Pablo y a todos los presentes. Como bien mencionaron, mi nombre es Víctor Manrique. Voy a empezar a compartir pantalla para darles la presentación. Compartir y vamos a acá. Bueno, fantástico, pues ya que el tiempo apremia, vamos a empezar directamente con la presentación. El día de hoy les quiero proveer data, información que los va a ayudar como a pensar en ese cambio que está ocurriendo y a sembrar esa semillita en nuestras cabezas, porque lo que tratamos de hacer es romper paradigmas, creencias antiguas que aún acarreamos al día de hoy y estamos tomando decisiones en función a un mundo que ya no existe. Y por eso hablamos de la transformación demográfica. Siempre empiezo con una premisa, y que es que un destino no se improvisa, el destino se anticipa, y la demografía nos da la pista. Por eso es que hoy les presento Demografía en Movimiento, liderando la transformación del talento, porque el talento, las personas, los colaboradores son personas, nuestro mercado son personas, la economía son personas, y si no entendemos cómo está distribuida nuestra población, no entendemos la economía, no entendemos nuestro personal y no entendemos nuestro mercado. Por eso es sumamente importante entender sobre demografía, ya que demografía no es un dato más, es la base sobre la cual se construyen las grandes decisiones. Lo que sucede es que con el tiempo la demografía se mantiene estable por mucho tiempo, pero hoy en día estamos en un punto de transición y es lo que vengo el día de hoy a mostrarles, ya que si no estás considerando la demografía en función a qué estás basando tus decisiones. Es muy importante entender que las buenas decisiones se toman con datos, no con opiniones ni con un yo creo. Decidir sin datos es como navegar sin brújula, es poner a todo tu equipo a remar en una dirección que no sabemos cuál va a ser esa dirección. Podríamos estar remando hacia un pasado que ya hoy no funciona. El objetivo principal de esta presentación, como les mencioné al inicio, es ayudarlos a ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque no estamos aquí para sobrevivir al cambio, estamos aquí para liderarlo y con la información adecuada podemos posicionarnos en esa dirección que nos va a llevar a liderar el cambio y no quedarnos atrás rezagados. Así que mi objetivo no es darle todas las respuestas, sino ayudarles a despertar en ustedes más preguntas, que los impulsen a reflexionar y a pensar diferente, ya que soy un gran creyente de que la calidad de nuestras decisiones está basada en la calidad de nuestras preguntas. Mientras mejor preguntas realicemos, mejores respuestas vamos a tener y esas nos van a ayudar a llegar a un destino o al destino deseado. Como les dije al principio que sin datos no podemos conocer nuestro rumbo, los invito a todos los que tengan acceso a un dispositivo móvil a escanear el código, porque vamos a hacer una encuesta. El objetivo de esta encuesta es dos principalmente. El primero, colectar data para medir y evaluar, y el segundo también es para descubrir el nivel de nuestras habilidades digitales. Ya que estamos en este mundo digital, es hora de que empecemos a sumergirnos y actualizarnos en función a estas distintas herramientas.
Así que los invito por favor a que escaneen ese código. Eso los va a llevar a una encuesta que ya se las voy a mostrar en pantalla. Y es una encuesta en vivo. Vamos a ver los resultados a medida que las vamos respondiendo. Y también les tengo otra premisa. Al final de la presentación, los resultados de esta encuesta, todos aquellos que la hayan respondido, van a tener acceso a ella. Y los que no tengan la disposición o la disponibilidad de otro equipo electrónico digital a sus manos para lograrlo, estoy seguro que a través de la Católica y del equipo del CIEUCAP podemos hacérsela llegar vía email. Entonces voy a salir de esta pantalla para entrar a la que nos va a permitir realizar la encuesta. Si me confirman, por favor, si ya las personas han logrado acceder a la encuesta a través de los comentarios. Bueno, ya empezamos a tener ciertas respuestas a las distintas preguntas. La primera es, ¿en qué rango de edad te encuentras? 25-34, 35-44, 45-54 o 65 más. Les voy a dar un chancecito para ver si más personas logran acceder a la encuesta. Porque la idea de la demografía es colectar data y para obtener un rumbo, una dirección y para darle rumbo a esta presentación, hay que colectar data de las personas que estamos aquí presentes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente para no consumir mucho tiempo. La otra pregunta es, ¿sabes cuál es el grupo etario que predomina en tu equipo de trabajo o de estudio? Ya que aquí deben haber personas que son estudiantes, otras personas que son empresarios, otras personas que son líderes de equipos dentro de sus organizaciones. Por lo general, la respuesta es sí, los tenemos claros. No, sí, pero no lo medimos regularmente. Aquí tenemos una respuesta en función a eso. Otra puede ser no, no tenemos información clara, suele suceder. Y no, ni nos hemos preguntado. Muchas organizaciones ni se han preguntado la diferencia del grupo etario de sus equipos de trabajo. Siguiente pregunta. Bueno, si lo sabemos, entonces me podrían decir cuál es el grupo etario que predomina en tu equipo de trabajo o de estudio. Generalmente menores de 24 años, entre 25 y 34, 35 y 44, y así sucesivamente. O pudiera ser mi equipo es bastante diverso, que se ve fácilmente, visiblemente, la variedad de edades que hay dentro del equipo de trabajo. Bueno, fantástico. Tenemos los dos polos opuestos, bastante diversos y por lo general menores de 24 años. Ah, mira, fantástico. Tenemos uno que es en el rango 55-64. A medida que vayamos respondiendo, se va a ir populando la información y la data, que nos va a ayudar a analizar. Mientras más data obtengamos, mejor va a ser el análisis. Tenemos acá, tu empresa donde trabajas tiene un plan de negocio a menos de un año, vivimos del día a día, como vamos avanzando, vamos viendo, tienen un plan de trabajo o de estudios a 5 años, a 15 años, a 25 años, o simplemente no tenemos un plan formal. Tomamos decisiones sobre la marcha. Ya que es importante tener un objetivo, un norte, y sé que la situación venezolana tendemos a vivir en el día a día y nos olvidamos a ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, nos olvidamos a entender cómo está creciendo el mercado, cómo está creciendo nuestra distribución poblacional, cómo está cambiando la dinámica social. Tenemos que por lo general, bueno, menos de un año, que es más o menos refleja lo que es la situación en Venezuela. Pero mi invitación es a los líderes, porque debemos tener líderes en nuestras organizaciones o en nuestro equipo o para nuestra propia vida, tener un norte más allá, una imaginación de cómo va a ser ese mundo en 5 años, cómo va a ser nuestra empresa en 5 años, a quién vamos a estar sirviendo dentro de 5 años. No va a ser a lo mismo y no va a ser igual a como es hoy en día, y mucho menos va a ser como fue el día de ayer. Ya estamos a la mitad, son 11 preguntas que le voy a realizar. Al tomar decisiones estratégicas, ¿en qué te basas principalmente? ¿En intuición? ¿En opiniones? ¿En creencias? ¿En estado de ánimo? ¿O te basas en data e información cuantitativa? Me encanta, por acá ya hay personas que declaran que se basan en data e información cuantitativa. Es sumamente importante basarnos en data porque las opiniones pueden estar afectadas por nuestro ambiente y nuestro ambiente no necesariamente refleja la realidad de todo un estado, de todo un país o de toda una región. Y hoy en día con la globalización de todo el mundo. Vamos a seguir avanzando. Pregunta número 6. ¿Consideras la data demográfica al planificar tu negocio a tomar decisiones? Ya que si te estás basando en data, ¿has considerado la data demográfica? ¿Cómo cambia la demografía? Esa población de tu entorno, de tu mercado, a quien sirves. Puede ser siempre, a veces, rara vez, nunca. No lo había pensado. Me he encontrado que muchas personas ni siquiera habían pensado en hacer un estudio demográfico de su empresa, por ejemplo, o de su alrededor, de su entorno, o de la sociedad en general. Tendemos a creer que el mundo siempre fue, es como fue, y se nos olvida que el mundo es cambiante constantemente.
Vamos a avanzar. Pregunta 7. Esta es clave. ¿Qué tan fácil es para tu empresa u organización donde trabajas atraer y retener talento joven? ¿Lo encuentran fácil? ¿Lo encuentran difícil? Recuerden que esto todo tiene que ver con la demografía y lo vamos a ver más adelante, como todas estas preguntas que les estoy ayudando a que despertar en su mente puedan ayudarlos a pensar y analizar esa información que les voy a proveer. Algo fácil. Ah, mira, eso está bastante interesante. Encuentran fácil encontrar talento joven. Ya tendríamos que excavar un poquito más profundamente en el entendimiento qué tipo de empresa o organización se encuentran trabajando. Y ahora lo opuesto, ¿qué tan fácil es para tu empresa o donde trabajas atraer y retener talento senior? Cuando hablamos de talento senior, por lo general pensamos 55 más, pero inclusive hoy en día hemos encontrado en los análisis que personas hasta de 35, 40 años encuentran lo que es la discriminación etaria. La discriminación etaria es discriminación por la edad, que encuentra que son rechazados simplemente porque según esos antiguos paradigmas son muy viejos para la labor que van a realizar. Y más adelante voy a empezar a desglosar y cómo podemos ir rompiendo esos antiguos paradigmas. Muy difícil encuentran el captar talento senior o algo fácil también. Interesante. Esta es un poquito, va a tardar un poquito más en responder. ¿Cuáles son los desafíos que resuenan con tu empresa o donde trabajas? Les van a salir 5 opciones y pueden escoger del 1 al 5. 5 siendo un reto bastante difícil y 1 siendo algo fácil o no es un reto para nada. Rotación de talento es un gran reto, por lo general, no quiero poner palabras en su boca, pero lo que yo estaría respondiendo. Pérdida de experiencia y conocimiento, eso es un gran reto porque con la alta rotación que hay hoy en día en las empresas, rápidamente se pierde ese conocimiento que esa persona aprendió para poder ejecutarla en nuestros procesos. Brechas de habilidades técnicas y digitales, diría que eso es un punto medio, simplemente requerimos como que entrenamiento y apoyo en adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero todas las personas, independientemente de su edad, tienen la capacidad de aprender estas dinámicas. Capacidad de colaboración es un gran reto. Encontramos aquí en Latinoamérica, específicamente, hablemos de nuestro país, Venezuela, que es un reto muy alto, porque hay una data que informa los niveles de confianza a nivel global. A nivel global, los niveles de confianza se manejan de 0 a 10, siendo 10 mucha confianza y siendo 0 muy baja, muy poca confianza. Alrededor del mundo, normalmente el rango es entre 6 y 8, pero en Latinoamérica el nivel de confianza es 2. Es decir, no confiamos en nadie, no confiamos en las instituciones, no confiamos en otras personas, inclusive hasta podemos decir que no confiamos en nosotros mismos. Entonces, si no confiamos, es muy difícil poder colaborar. Y esto es un punto clave, bueno, que podemos desglosar más adelante o en otra presentación, porque abarcaría todo un tema completo de presentación, el cómo manejar los niveles de confianza y colaboración, porque sin colaboración nunca vamos a lograr un impacto sostenible en el tiempo en gran escala. Siempre podremos ejecutar individualmente hasta cierto punto, nuestras 4 cuadras, pero más allá necesitamos colaborar. Capacidad de comunicación, eso es otro reto que encontramos, bueno, o que consideraría de alto, un gran desafío, porque si no nos comunicamos asertiva y adecuadamente, no vamos a lograr tampoco colaborar, porque no nos vamos a entender los unos a los otros. Entonces, esto es sumamente importante ver cómo se encuentra en cada uno de ustedes y en sus organizaciones cada uno de estos aspectos. Y ahora, ¿qué tan preparada está tu empresa o grupo de trabajo, de estudio, para gestionar equipos con 4 o 5 generaciones? Ya que como lo verán, preguntamos anteriormente, la mayoría dijo que tenía un grupo diverso de edades en su equipo de trabajo. Hoy en día en las empresas encontramos hasta 5 generaciones trabajando en el mismo equipo de trabajo en la misma empresa. ¿Cómo manejamos esas diferencias generacionales? Es algo que es bastante dificultoso y que afecta la comunicación dentro de las organizaciones hoy en día. Aquí vemos que las empresas, bueno, se encuentran algo preparadas. Eso es bastante motivador ver esa respuesta porque generalmente, dependiendo del grupo generacional o etario, tiende a ser nada preparada o poco preparada, porque simplemente ponemos a los colaboradores, se solían llamar empleados, a los colaboradores internos de tu empresa para ocupar posiciones, sin pensar en el grupo etario y cómo iban a entrar dentro de cada equipo de trabajo y qué conflictos podría acarrear o qué ventajas podría acarrear en poner posiciones distintas en pensamientos y en creencias y en edades dentro de este equipo de trabajo. Porque como siempre digo, en la diferencia está la excelencia. Si todos somos iguales y pensamos iguales, no vamos a venir con nada nuevo creativo. Necesitamos encontrar puntos de diferencia, pero saber encontrarnos y saber comunicarnos para sacar la excelencia de esa diferencia.
En una palabra, y ya estamos por terminar y entramos con la información que les voy a proveer y todas estas preguntas van a empezar a tomar sentido. ¿Qué reto te genera trabajar con diferentes edades en un mismo equipo? Dificultad, agrado, comunicación, miedo. Muchas personas encuentran miedo al trabajar con personas que son completamente opuestas y esto va con las generaciones y las edades. Y a ver cómo vamos de tiempo para darle chancecito a ver si entra alguna palabra. Ok. Y avanzamos con la última de esta tanda de encuesta y una de las más importantes, ¿cómo te sientes frente a la idea de la jubilación? ¿Qué sentimiento te genera? ¿Lo espero con entusiasmo? ¿Quiero llegar a la edad de jubilación para retirarme? Me genera temor. No quiero llegar a la edad de jubilación. ¿Qué voy a hacer luego después de que me jubile y no pueda trabajar o seguir ejerciendo lo que ejerzo hoy en día? Prefiero seguir activo laboralmente. Yo no me quiero retirar. Yo quiero seguir trabajando. Tengo mucho que proveer. No pienso en retirarme. Yo no pienso en retirarme para nada. O sea, a mí no me van a retirar. Y si me retiran de la empresa, algo voy a hacer porque quiero mantenerme activo. Y aún no lo he considerado seriamente. Hay muchas personas, mayormente en nuestra juventud, no consideramos la jubilación porque lo vemos como algo muy lejano. Pero las personas que estamos en ese rango entre 45, 50, 55 años, que ya se acerca esa edad de jubilación que nos van a retirar de nuestras empresas, donde hemos trabajado por tantos años, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ocurre después de eso? Así que bueno, fantástico, lo dejamos hasta acá y ahora entramos a la información que les quiero proveer. Esas preguntas nos van a ayudar a ir pensando y ver cómo toda esta información que vamos a ir absorbiendo a lo largo de la presentación encaja en nuestra situación personal. Porque recuerden, una talla no le queda igual a todo el mundo, dependiendo del nicho de trabajo, dependiendo de dónde nos encontremos, nos afecta de una manera u otra. Un disclaimer para avanzar de la data que van a ver, todos los datos presentados provienen de fuentes confiables y abiertas. Está allí para todos acceder en organizaciones como la ONU, OCDE, CEPAL, Banco Mundial. Les puedo dar un sinfín de donde pueden ir a encontrar esta data. Eso es para que, bueno, vean que es data que no es inventada, es sacada de esas organizaciones y está a disposición de todo el mundo. Simplemente hay que ir a buscarla y obtenerla. Y también les dejo voces que aportan datos, estudios y perspectivas para los que quieran indagar más en esta información. De las personas que yo admiro muchísimo es Hans Rosling, un estadista de estadísticas, no de Estado. Está Stephen Sean y Jennifer Scuba. Y bueno, yo les recomiendo que escuchen y vean y estudien a Víctor Manrique, que él resume a todos estos grandes expertos en un solo canal, en un solo medio de información. Pero toda la información que les proveo viene de una variedad de economistas, estadistas y personas que están de lleno en este mundo y en organizaciones que estudian la demografía y la economía. Ahora sí, finalmente, distribución poblacional que tiene que ver con la demografía. Todos conocemos lo que es antiguamente llamado y todavía siguen llamando distribución poblacional como pirámide poblacional. Pirámide poblacional porque la distribución solía, y eso es importante, solía en el pasado tener forma de pirámide. Por eso se le denominó pirámide poblacional a lo que en realidad es distribución poblacional. ¿Quién se puede imaginar la transformación de la distribución poblacional que ha de transformarse de lo que era antes a lo que pudiera llegar a ser? Me gustaría preguntarles si lo pueden dejar en los comentarios, ¿cuándo se imaginan que esta distribución poblacional ha de ocurrir esta transformación? ¿Para 2100 pudiera ocurrir? ¿Para 2050 pudiera ocurrir? ¿Para cuándo creen que pudiera ocurrir esta transformación que está proyectada? Recuerden, la demografía es algo muy predecible, no es algo de opiniones, de creencias, porque son números, es matemática. Tantas personas nacen, tantas personas mueren y tantas personas van a haber en tantos años a lo largo del tiempo. Más, menos unas variables que puedan afectar esos números, pero no en gran magnitud. Como verán, aquí les presento, y para el shock de muchos, como lo fue para mí, tenemos la pirámide poblacional de 1950, la que todos conocemos como pirámide, y la distribución poblacional para 2020. Como ven, esta transformación ya ocurrió hace 5 años atrás y sigue ocurriendo en esa dirección. Por eso, aquí les vengo a comentar que actuar no es cuestión de opción. Esto no es algo que podemos pensar y ver qué vamos a hacer. La transformación demográfica no es un evento lejano, en una realidad lejana en el futuro. Cada decisión que tomemos hoy determinará si nuestra empresa o nosotros como empresa, esas nanoempresas, microempresas, estamos listos para aprovechar las oportunidades
que se irán a desarrollar en función a esta transformación. Actuar ahora no es opcional, es algo estratégico, es una necesidad estratégica. Como verán, aquí les presento la distribución poblacional, la comparación 2030-2050. Vean el drástico cambio de la población y más adelante ya les voy a mostrar el porqué de esta situación, qué ocurre, porque cambió la distribución poblacional. Y aquí para los que quieran ver cómo será la distribución poblacional para 2100, pero bueno, 2100 es muy lejano, muchas cosas pueden ocurrir de aquí a allá. Yo tiendo a ayudar a las empresas y a las personas a enfocarnos en los próximos años venideros, 2030 a 2050. Esto es otra forma de ver la data. Para mí es mucho más sencilla lograr ver cómo la población ha cambiado a lo largo del tiempo. Esta data es para Venezuela. Recuerden, todo lo que les estoy mostrando acá es Venezuela, pero se replica a nivel global porque es una tendencia en sincronización a nivel global. Ya también vamos a ver por qué en sincronización a nivel global. Eso es un tema algo más profundo. Pero enfocados en Venezuela, la pueden ver y nos demuestra, es entendible por qué toda la sociedad, todos los sistemas educativos, empresariales, de trabajo, de mercadeo, estaban enfocados en los jóvenes. Como pueden ver, para 1960, de 0 a 14 años, era el 45% de nuestra población y el otro 25% de 15 a 29 años de edad. Entonces, éramos una población mayormente joven. Para esa época, la edad media de Venezuela era 18 años de edad, es decir, 50% de la población era menor de 18 años de edad y el otro 50% era mayor de 18 años de edad. Por ende, todos nuestros sistemas estaban enfocados en los jóvenes, cosa que ha cambiado a lo largo del tiempo, como pueden ver. Pueden ver en la actualidad, esos tres puntos que se encuentran juntos son la data para 2020, 2025 y 2030. Cómo cambia y cómo se ha reducido. Por eso debemos empezar a ver cómo ajustamos nuestros sistemas a esta nueva realidad. Y ya iremos viendo cómo y por qué. Como verán, se habla mucho de una población envejecida. Han escuchado términos como la nueva longevidad, la economía plateada, de silver economy y un montón de nombres sin fin para tratar de conectar con la población de lo que está sucediendo y lo que está cambiando y lo que está cambiando. Pero ¿qué sucede? La afirmación de que somos una población envejecida en el mundo suele generar resistencia, inclusive desprecio a la idea. Y como les comenté anteriormente, a veces no es falta de información, porque la información está allí, como les mencioné, simplemente ir a buscarla y accederla. Es completamente libre y accesible. Pero son esquemas mentales, paradigmas que tenemos tan arraigados que no nos dejan ver la transformación que está ocurriendo, porque ya está ocurriendo y ya ocurrió. Ahora vamos a ver son los efectos y para ello debemos prepararnos. ¿Por qué cambió la distribución poblacional? Y vamos a entenderla. Primero, la expectativa de vida, lo que lleva a ser una población mayormente envejecida. Como ven en esta tabla o en esta gráfica, la población incrementó su expectativa de vida de manera drástica, desde para 1940, que en Venezuela era apenas 45 años de edad, a 76 años de edad en la actualidad. Entonces, ahora vivimos más, por muchos más años, en mucha mejor calidad de vida. ¿Qué ocurrió en lo opuesto? Porque no es que simplemente estamos viviendo más por muchos más años. Fantástico, el que haya más personas de mayor edad no es problema. Lo que ocurre es que cambia nuestra estructura social. ¿Por qué? Porque anteriormente había muchos más jóvenes, recuerdan, y pocos adultos mayores. Pero ahora ya no tenemos los jóvenes. Vean lo que ocurre con la tasa de fecundidad. Esta gráfica muestra la tendencia del número de hijos por mujer o por pareja, como lo queramos ver, en una sociedad y se denomina tasa de fecundidad. Como verán, a lo largo del tiempo, hasta más o menos 1960 y 1970, para Venezuela era aproximadamente entre 5 y 6 hijos por mujer o por pareja. Pero después de 1960, 1970, hubo una caída drástica de la tasa de natalidad o de los nuevos hijos, de las nuevas generaciones de relevo, a hoy en día estar por debajo de 2.1. 2.1 es el punto de equilibrio, donde una sociedad ni crece ni decrece, es decir, se mantiene. ¿Por qué 2.1? Se preguntarán. Bueno, porque padre, madre, dos personas, tienen dos hijos, entonces esas dos personas, padre, madre, fallecen, dejaron dos hijos en el mundo. Entonces, por eso la población se mantiene estable. El punto 1 es simplemente una variable estadística para tomar en cuenta esas personas que no quieren tener hijos o no pueden tener hijos por razones biológicas. Pero el hecho es que estamos muy por debajo del 2.1, es decir, cada nueva generación es más reducida a la anterior. Por eso es el cambio de la distribución poblacional. Y para que vean que esto no es algo solo de Venezuela, esto es algo global, les muestro
distinta data de Latinoamérica. Ahí ven la tasa de fecundidad de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Uruguay y de Chile, muy por debajo del 2.1. Inclusive Chile es sumamente grave porque en Chile es 1.1 la tasa de fecundidad. Y se preguntarán, bueno, ¿qué significa 5 tasa de fecundidad o 2.1 o 1.1? Esta gráfica lo demuestra claramente. Estados Unidos, para usarlo como referencia en América y la mayoría de los países en América, se encuentra la tasa de fecundidad en 1.6. ¿Qué significa 1.6? Que si tu tasa de fecundidad es 1.6, significa que para 3 generaciones tu población se reduce en casi un 60%. ¿Te imaginas lo que es la reducción de tu población de un 60%? Eso es gravísimo. Y 3 generaciones no es mucho tiempo. 3 generaciones estamos hablando de 45 años. Cada generación de momento es 15 años por generación. Eso es muy pronto. Ahora imagínate Chile, que es 1.1. A una tasa de fecundidad de 1.1 significa que en 3 generaciones Chile ha de perder casi el 90% de su población. No van a haber nuevos chilenos que estén naciendo. Simplemente será una población envejecida y derecho a fallecimiento, porque bueno, ley de vida, nacemos, crecemos y llega un punto en que fallecemos. Y otro punto que siempre tomamos como referencia, les comento sobre Europa, por ejemplo. Europa es un tema sumamente grave, es un camino que ha caminado por mucho más tiempo. En la actualidad, en Europa hay más fallecimientos que nacimientos y la tasa de fecundidad en Europa está por debajo de 1.1. ¿Qué va a ser de la sociedad europea? ¿Cómo mantiene los sistemas de pensiones y jubilación con ese tipo de distribución poblacional? Y me estoy adelantando porque eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Con esto quiero que vean que las grandes tendencias tienden a ser lentas pero contundentes y suelen pasar desapercibidas hasta que algo las hace evidente. Como es algo que ocurre tan lento en el tiempo, pero cuando llega el punto crítico ya nos impactó y no nos dio tiempo a prepararnos. Y mi intención es concientizar y sensibilizar no solo a nuestra sociedad venezolana, sino latinoamericana y a nuestro empresariado a tomar cuenta de esto, porque es sumamente grave lo que esto va a acarrear si no ajustamos nuestros sistemas a una nueva estructura social. Y Latinoamérica no está preparada para tomar esto en consideración y por ende debemos tomar conciencia y prepararnos para ello. El desafío, ¿cuál es el desafío? Y el gran desafío radica no en la falta de conocimiento, sino en liberarnos de esas ideas preconcebidas y esos prejuicios que acarreamos desde la antigüedad, donde eso de que a 60 nos jubilamos, 60 ya estás muy viejo para eso, no debería decirlo, eso es edadismo, pero todo lo hemos dicho, estoy muy viejo para eso, o está muy viejo para eso, o muy vieja para eso. Debemos cambiar la narrativa sobre el envejecimiento. Para muestra de esto, quiero que me ayuden a desmitificar un mito, o si prefieren, romper un paradigma, cosa que no estaría fácil, pero quiero que lo veamos juntos y así sembrar esa semillita en su cabeza y se empiecen a hacer ustedes mismos esas preguntas sobre el entendimiento. ¿Quién me pudiera decir cuál es la edad de jubilación y por qué esa edad? ¿Alguien podría decirnos? No sé si nos los comentan y Paula me lo hace saber. Les doy un par de minuticos y seguimos avanzando. Porque quiero llegar al final para que tengan todas las preguntas que quieran hacerme, se las pueda responder en el lapso de tiempo que nos quede. Bueno, avancemos. Para responder esa pregunta, Nos comentan por aquí, sí, te oigo. Natsuya nos comenta 55 mujeres y 60 hombres. Eso es correcto, justamente. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué 55 y por qué 60? ¿Quién decidió esas edades? Entonces eso es lo que quiero que se empiecen a preguntar y pensar. Y vamos a abordarlo directamente porque ya veo que estamos en tiempo. Fíjense, el sistema de jubilación fue implementado en América, en realidad en 1935 en Estados Unidos, y fue estipulado para la edad de 65 años de edad. Pero eso lo usamos como referencia porque luego se implementó en Venezuela en el año 1940, y correctamente, como dice la amiga, disculpa, se me escapa el nombre, 55 para la mujer y 60 para el hombre. Por practicalidad, vamos a tomar una sola data, que es 60 años de edad. Vamos a ver si me ayuda aquí el monitor. 60 años de edad. Y lo voy a ir dibujando, a ver si lo ven. Vamos a empezar con el lado izquierdo de la pantalla. Se estableció que era 60 años de edad. Y eso fue establecido en 1940. Ahora fíjense qué ocurre. Para 1940 la expectativa de vida era nada más 45 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de jubilación nunca fue diseñado para que disfrutáramos una larga vida en retiro. Es más, pudiera decirse que fue diseñado para que nunca llegaras a disfrutar
ese fruto de trabajo que tenías. Fue una promesa que se realizó con cierta expectativa. Y vamos a tomarlo del lado positivo. Capaz en el momento se le vendió a la sociedad de que, mira, vamos a hacer una sociedad moderna como Estados Unidos, que era la sociedad más avanzada de la época, con la mejor calidad de vida y una expectativa de vida de 62 años de edad. Entonces, como vamos hacia ese futuro, vamos a establecer nuestros sistemas en función a ese futuro. Bueno, se estableció en 60 años de edad. ¿Qué ocurre? No fue hasta 1960, como pueden ver por acá, vamos a ver si cambiamos el color en azul, que la expectativa de vida de Venezuela alcanzó la edad de retiro. ¿Y qué ocurrió? El sistema no se cambió y no caducó, pero veamos el por qué. Porque resulta que a pesar de que la expectativa de vida alcanzó la edad de retiro, y esto es gracias a los avances tecnológicos, a los avances de salud, a los avances de la mejor calidad de vida, nuestra expectativa de vida fue aumentando y llegamos a que en 1960 fuera 60 años de edad. Y el sistema se mantuvo igual. ¿Por qué? Fíjense en la distribución poblacional para la época. Seguía manteniéndose una alta población joven, es decir, en la época existían aproximadamente 40 trabajadores por persona dependiente del sistema. Fácilmente se podía mantener. Y si nos proyectamos al futuro, en esa época podríamos ver que la tasa de fecundidad estaba por encima de los 5 hijos por mujer. Es decir, iban a haber jóvenes suficientes para mantener el sistema. Nuestra estructura social y demográfica permitía que el sistema se mantuviese. Cierto, entonces no hubo cambio, pero ¿qué ocurrió? La tecnología siguió avanzando, nuestra calidad de vida siguió mejorando. Ahora nos movemos al lado derecho de la pantalla. A ver, por acá. Ay, se me fue. Aquí está. Ajá. Nos movemos al lado derecho de la pantalla. Esta es data para 2023, pero es muy similar a la de 2025. Para 2023, gracias a los avances tecnológicos, la calidad de vida, nuestra expectativa de vida se avanzó a ser 76 años de edad en promedio para Venezuela. Aquí la tenemos. Y el sistema de jubilación se siguió manteniendo a 60. ¿Qué ocurre ahora? El sistema, porque ahora hay tanta problemática con los sistemas de jubilación y pensiones, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Vean la distribución poblacional. Nuestra estructura demográfica no sostiene el sistema de jubilación como fue diseñado para una estructura demográfica que cambió. Como verán, ya no tenemos la población joven que solíamos tener. Y no solo eso, cuando vemos la tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer o por familia o por pareja, como lo queramos ver, está reducido. En la actualidad, en el mejor de los casos para Venezuela, tenemos una tasa de fecundidad de 1.9, muy por debajo de ese 2.1 necesario para mantener una población estable. Ahora mi pregunta es, ¿cómo mantienes un sistema de pensiones y de jubilaciones o de retiro, como lo queramos llamar, cuando tu ratio o tu relación de trabajadores por persona dependiente, en el mejor de los casos en la actualidad, es 3:1, 3 trabajadores por persona dependiente? ¿Cómo se sostiene un sistema de jubilación así? No se puede. ¿Qué ocurrió? El sistema creado fue por una estructura demográfica muy distinta a la actual. Por eso los sistemas que creamos tienen que ir ajustados a la estructura demográfica, porque son las bases de nuestra sociedad. Y en función a la base de nuestra sociedad es que debemos crear nuestros sistemas. Sistemas educativos, por ejemplo, eso es otro tema que les pudiera mostrar y hablar de esa data. Sistemas de salud, sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas organizacionales de nuestras empresas siguen utilizando la estructura o siguen siendo diseñadas en función a una estructura que ya no existe el día de hoy. Vamos a borrar los dibujos y continuar con la presentación. A ver si llegamos a que logren hacernos muchas preguntas. A ver, avanzamos. Ok. Como verán, el futuro económico y social se está forjando en este preciso momento, pero lo estamos observando desde el ángulo equivocado si no comprendemos lo que el cambio demográfico implica y significa para nosotros, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestras empresas. Así que, como les decía anteriormente, mi llamado es actuar ahora. Hay que entender lo que está ocurriendo a tu alrededor, a nuestro alrededor, y hacer los cambios necesarios desde ahora, porque luego será muy tarde. Hay 3 cosas que podemos hacer. 1, hacemos nada y el cambio nos va a impactar en la cara. 2,
no hacemos nada y actuamos en función a miedo cuando el cambio nos impacta en la cara y me temo que las decisiones en función a miedo nunca son las correctas y las acertadas. Eso es otro tema de lo que podemos hablar porque ahí se ven afectados derechos humanos, especialmente de la mujer. O tres, entendemos esta dinámica, entendemos que nuestra estructura, nuestras bases cambiaron y empezamos a ajustar los sistemas desde ahora, antes que lleguemos a un punto crítico, ya que las soluciones existen. Y bueno, aquí está Víctor Manrique presente para ayudarlos a analizarlas y a ver cómo encajan dentro de sus organizaciones o dentro de sus vidas o su economía o sus sociedades. Y con una implementación adecuada de nuevos sistemas, estos cambios estructurales se pueden convertir en grandes oportunidades, solo si las entendemos, las visualizamos, las comprendemos y accionamos en función a ello. Así que, como les comentaba anteriormente, la capacidad de atraer, retener e integrar equipos multigeneracionales, porque el futuro es multigeneracional, como ya les puedo demostrar y vamos a ver más adelante en las siguientes gráficas, ya no es solo deseable, se convierte en una necesidad estratégica. Y se preguntarán, o como yo me pregunté, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? Y lo que le digo a todos los empresarios y a las líderes de organizaciones, empieza donde estás con lo que tienes. No tienes que cambiar tu organización y poner las patas para arriba o darle un giro de 180 grados. Empieza con lo que tienes, empieza internamente dentro de tu organización. Primero debemos comprender a fondo las distintas generaciones que hoy conviven dentro de nuestra empresa, las distintas edades, los distintos grupos etarios. Y nos preguntaremos qué son las generaciones. Bueno, las generaciones son grupos de personas nacidas en un mismo periodo histórico, ya que nuestro entorno, nuestras vivencias moldean nuestras creencias y nuestros deseos y nuestras aspiraciones. Y la intención no es encasillar a las personas en un molde, esa nunca es la intención, pero es esa primera ventanita de visualización de ver hacia dónde se dirige esta persona, por qué esta persona piensa de cierta manera, porque vivió algo de cierta manera, porque esta persona se comporta de cierta manera, porque vivió algo de cierta manera y cómo encaja eso dentro de nuestra nueva realidad. Así que las generaciones, entenderlas, nos ayuda a entender cómo distintos grupos piensan, se comunican, trabajan y consumen, porque podemos encontrar los puntos de encuentro entre ellas y también los puntos de diferencia. Las diferencias es importante y las diferencias no son malas. Recuerden que al principio les comenté, en las diferencias encontramos la excelencia, encontramos la innovación. Si todos pensamos igual, si todos actuamos igual, nada cambia. Solo cambia y mejoramos cuando encontramos puntos de encuentro en las diferencias. Bueno, ¿para qué las usamos? Y rápidamente se las escaneo para analizar el comportamiento humano en áreas como el trabajo, consumo, la educación o la política, para diseñar y orientar estrategias más efectivas. Y en la actualidad nos ayuda a fomentar el entendimiento intergeneracional para adaptar sistemas y políticas dentro de nuestras organizaciones o ambientes de trabajo o de estudio. ¿Cómo se distribuyen las generaciones en nuestra sociedad en la actualidad? Estas son las generaciones que se encuentran en nuestra sociedad en la actualidad. Como verán, son 9 generaciones. No voy a profundizar mucho en ello porque eso ya sería otro tema también mucho más profundo y consumiría mucho tiempo, pero simplemente para que las visualicen y vean cómo están. Esta es la gráfica para 2025. Vean cómo evoluciona del 2025 al 2030. Van cambiando. Ya entra la generación beta en los lapsos de edad, porque la generación beta empezó a nacer este año 2025. Y cómo va cambiando nuestra fuerza laboral es sumamente importante, porque si mantenemos ese bracket de fuerza laboral entre aproximadamente 20, 35 y 40 años máximo, no vamos a tener fuerza laboral. Por eso es que las empresas y compañías y todos estamos encontrando difícil encontrar fuerza laboral, porque estamos enfocados en los jóvenes, como ha sido siempre, esa cantidad masiva de jóvenes que venían a nuestra fuerza laboral y nos enfocábamos solo en ellos. Bueno, ya los jóvenes no están allí y no solo eso, sino que hoy en día los jóvenes tienen otras opciones, otras oportunidades, distintas formas de hacer las cosas. Y si le ofrecemos algo que a ellos no les gusta, mira, chao, me voy, no me tengo por qué quedar acá. Tenemos que entender esa dinámica y ese cambio. Y ya van a ver algo con la generación Z más adelante que les voy a estar mostrando, que es tu fuerte de la fuerza laboral. Y aquí vamos a ello. La generación Z, les informo, que está emergiendo como la fuerza de tu fuerza laboral, la dominante. Las estadísticas dicen que para el 2030, pero en realidad ya esto ocurrió, solo que bueno, para ser, ¿cómo se dice?, del lado seguro de la toma de data, se estima que para el 2030 el 30% de la fuerza laboral va a ser la generación Z.
Es decir, y les informo, la generación Z no vino a adaptarse a tus modelos, a tu forma o a tu organización. La generación Z vino a transformarla completamente. Tenemos que entender eso también. A ver, estoy aquí tapando esto. Entonces, este crecimiento no solo refleja su número, sino que implica un cambio profundo en cómo concebimos el trabajo, el liderazgo y el avance profesional. Porque recuerden, ya lo vamos a ver más adelante, ellos tienen otros gustos y otras preferencias. Y la data a continuación va a ilustrar esto. Vamos a ver en los datos. 69% de la generación Z considera que los puestos gerenciales son de alto estrés y de baja recompensa. No les interesa. 72% prefiere un camino individual para progresar profesionalmente en lugar de gestionar personas. No están interesados en cargos gerenciales, no están interesados en convertirse en el presidente de la compañía. Ellos simplemente quieren hacer su trabajo y ya. Si no entendemos esto, estamos en graves problemas para el futuro para nuestras organizaciones. 52% profesionales, generación Z, no desean convertirse en cargos medios. ¿Qué vas a hacer si eres una organización que depende de managers y de directivos y de líderes de equipo para mantener tu organización andando? Cuando tu fuerza laboral no le interesa esos cargos, ¿cómo tu organización va a seguir avanzando a lo largo del tiempo? Esta es interesante, 73% reciben ayuda de sus padres para completar tareas laborales. Entonces, ¿por qué no simplemente contratas al padre en vez de la nueva generación Z? Eso de manera jocosa. Pero es muy cierto. Vean esto, 77% de la generación Z admite haber llevado a un padre a una entrevista de trabajo. De este 77% que llevó a un padre o una madre a su entrevista de trabajo, el 40% dice que el padre o la madre se sentó con él o ella durante la entrevista. No solo eso, el 34% indica que el padre o la madre respondió a las preguntas de la entrevista. Este es el capital humano, este es el talento que va a interactuar en nuestras organizaciones. Es un talento humano, son personas, individuos que necesitan apoyo, apoyo moral, apoyo incondicional para ayudarlos a entrar en este nuevo mundo de independencia laboral, donde no hacen las tareas y actividades por sí solos, necesitan ese empujón, ese soporte emocional dentro de las organizaciones, algo que las organizaciones también tienen que tomar muy seriamente, porque recuerden, es el 30% de tu población laboral. Y 79% afirman que sus padres se comunican con sus gerentes. Esto incluye desde manejo de conflictos hasta solicitudes de permisos y promociones. El 79%, eso es prácticamente la totalidad de la población. Y ahora, esto ya es data generalizada que les comparto para que tengan idea. Se proyecta que para el 2060 vamos a llegar al tope de la población global. A partir de ahí es un decrecimiento de la población. Vamos a ser menos cada nuevo año. La población se empieza a reducir siempre desde la periferia. Ya hoy en día, por ejemplo, en Europa hay pueblos que están abandonados, 95% de las casas abandonadas. No lo notamos y no los vemos porque nos enfocamos en las ciudades, Madrid, Roma. Cuando vamos a los pueblos aledaños del interior de los países, ahí es donde empezamos a ver el abandono. Sumamente importante tener esto en consideración y en cuenta. A ver, ¿qué más les puedo comentar por acá rápidamente? La edad, esta es crítica. Cuando la edad media de la población alcanza los 40 años, ¿se acuerdan que les comenté que Venezuela para 1960 la edad media era 18 años, 50% menor de 18 años y 50% mayor de 18 años? En la actualidad estamos a 32, se estima que es 32, puede ser un poco más, y pronto vamos a llegar a los 40 años. Cuando la edad media de la población alcanza los 40 años, el crecimiento económico se vuelve mucho más difícil. Es mucho más difícil tener un crecimiento económico rápido. ¿Y qué ocurre? Nuestra ventanita al futuro es Japón y Europa. Japón y Europa ya alcanzó esta edad media, pero ¿qué acontece? Japón y Europa eran economías fuertes, desarrolladas, que han podido medio mitigar y mantener lo que implica estos cambios. Latinoamérica no. Nuestras economías no tienen la capacidad de amortiguar este cambio y esta transición demográfica. Los sistemas de salud, los sistemas de pensiones, los sistemas laborales, tu fuerza laboral se reduce si sigues manteniendo la misma edad de jubilación y sigues discriminando por edad, entre muchas cosas más. Vamos a seguir avanzando porque ya estamos en los 40 minutos. Si volvemos a la encuesta, ya para cerrar, y esto ya sí sería el final de la presentación, espero que escaneen el codiguito o vuelvan a donde la tenían guardada. Y aquí podemos regresar, pregunta 12. A ver, presentación.
Ajá. Pregunta 13. Luego de ver la data, ¿qué nivel de prioridad le das ahora a la integración generacional o multigeneracional en tu estrategia de negocio o de trabajo, de emprendimiento que vayas a desarrollar? Les doy ahí un tiempito, voy a poner, creo que ahí aparece el código QR para que lo puedan escanear. Déjame ver el tiempo. Ok, tenemos un par de minuticos. Bueno, de ser que nos desconectamos, no logramos acceder al link. Pero bueno, luego pueden responder esas preguntas para que podamos todos tener esta data y podamos analizarla y ver qué opina la audiencia. La otra pregunta sería, ¿qué tan útil consideras que fue esta presentación para tu rol y tu empresa? También les doy unos minuticos para que respondan. Ay, fantástico, muy útil, me encanta ver eso. Porque como les dije, baso todo en data. Baso mi performance o mi trabajo en función a, bueno, colectar data y ver dónde puedo mejorar y qué podemos hacer mejor. Y si esta información de verdad está llegando a la audiencia y a la sociedad, porque es sumamente importante que así lo haga y que tenga gran efecto. Y la última pregunta, ¿qué destacarías más del presentador? Claridad de ideas, si fueron claras o no, de igual del 1 al 5, 5 fueron claras, 1 no fueron claras para nada, manejo del tema, estilo cercano y dinámico, ejemplos prácticos, si les proveí ejemplos prácticos, e inspiración para la acción. Espero haberlos inspirado a tomar acción. Entonces, bueno, ay, fantástico, muchos 5 por allí. Me encanta. Y si ese ya fue el final de esa encuesta, y ya no me queda más que agradecerles y volvemos y dejamos de compartir pantalla, dejar de compartir y volvemos con Paola, si está por allí, y ver qué preguntas tenemos en este tiempo que queda para respondérselas a todos. Maravilloso, Víctor. Está increíble esa presentación. Creo que este es un indicador, una información, dato que no tenemos mucho presente en el área de los negocios, en el tema de los equipos de trabajo. Siento que esta información pasa, ni siquiera está en la mente al momento de generar una idea de negocio. Por ejemplo, aquí desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, quizás no es una data que tenemos muy presente. Sin embargo, esta información que nos trajiste es de gran valor porque las preguntas que también colocaste en la encuesta nos ayuda a pensar muchísimo. Por ejemplo, aquí en el CIE somos un equipo intergeneracional y, oye, a veces es un desafío el tema de las referencias, el cómo comunicarnos, porque quizás algunas cosas pueden ser, si se podría tildar de groseras, pero en realidad no es así, pero por tema generacional lo entendemos de forma diferente. Sin embargo, enriquece muchísimo la conversación, abre las perspectivas también de poder innovar, de poder generar soluciones, porque se va alimentando ese conocimiento grupal que tenemos como equipo. Sin embargo, esa data que nos trajiste, ciertamente me gustó, me encantó el hecho de que el, ya no es pirámide, sino que la distribución poblacional es algo que se da lentamente. Eso no cambia abruptamente de un año para otro. Sin embargo, cuando ya pasan los años y vemos cuánto cambió, que ya no es una pirámide, impacta muchísimo verlo. Y esa data que nos trae de cuando la población ya llega a una edad media de 40 años, que es más difícil el crecimiento económico, wow, eso tiene un gran impacto y en Venezuela lo empezamos a vivir y de alguna manera a evidenciar cuando comenzaron la diáspora, cuando empezó la migración de la población, que en general fueron muchas personas jóvenes las que se fueron del país. Sí, en eso te tengo data. Ese bono, esa emigración o los 8, 9 millones que por cualquier razón emigraron, el 80% era menor de 40 años en el momento. Pero ¿qué ocurre con esa migración? También su tiempo pasó, envejeció y también sigue la tendencia de que no tuvieron hijos. Así que con emigración o sin emigración, el efecto hubiese ocurrido de igual manera. Ok, interesante. Por aquí Eddie nos pregunta, ¿puedo enviar la encuesta por correo? ¿A cuál encuesta te refieres, Ah, Eddie? Si la me que, puedes... la que realizamos.
Una vez Ok. completada, se completa la data y se les puede Ah, proveer para que todos maravilloso. vean los resultados. Y los que la lograron completar van a tener acceso a ella directamente a través de la aplicación. Maravilloso, gracias. Si tienen alguna pregunta en el chat, estamos atentos a la información. También me encantó eso de gran valor, el, el Gen Z que no esté interesado, esa población no está interesada en ningún cargo gerencial, como que Ah, quiere disfrutar de alguna manera y no quiere tener esos niveles altos de estrés de lo que significa tener un cargo, de gerenciar, de un equipo, una empresa. Ciertamente prefiere como alejarse de eso y ser como más independiente, ¿no? De alguna manera. bueno, para eso lo que pasa es que eso sería otra temática y completamente otra discusión y bastante larga, pero la generación Z que ocurre, vio el sistema romperse y los millennials lo sufrimos. Esa promesa antigua de carreras largas, de institucionalidad, 40 años en la misma empresa, te retirabas y bello, fue nuestra promesa. Estudias, doctorados, 5 posgrados y tienes eso garantizado. Y esa promesa se rompió. Entonces los millennials están en ese medio de lo que me Sí. enseñaron y debo hacer y lo que es ahora, que es otra realidad completamente distinta. La generación Z vio eso y dice, mira, no me interesa nada de eso. Eso nada más te quema y te destruye. Estoy más enfocado en el bienestar emocional y personal. Entonces, como organizaciones debemos entender ese cambio y ver cómo ajustamos nuestros sistemas a esta nueva dinámica. Ese es el challenge que hay y eso es otra temática que también les puedo profundizar en alguna otra oportunidad, la parte ya generacional de cada generación específica. Maravilloso. Por aquí Roxanis, bueno, que nos preguntó cuál es la población Gen Z o la generación Z. Estamos hablando de las personas que nacieron entre 1997 y el 2012. Aquí Víctor nos trajo una caracterización de esas generaciones, qué les gusta, qué no les gusta y cuáles son los ideales con los cuales quieren vivir. Creo que de alguna manera eso identifica bastante. Ya ahorita en la generación no están buscando hacer vida o hacer carrera dentro de una empresa como si lo era para nuestros padres, como si lo era para nuestros abuelos. Ya eso no es el interés. El interés como, está buscando como más flexibilidad para hacer sus cosas, mayor libertad para proponer, ser escuchado. Creo que eso es una de las banderas de esta generación. Bueno, no sé cómo será la nueva generación de ustedes que están haciendo en el 2025. Imagino que para lo que estamos en milenios y un poquito más atrás, siento que va a ser muy, muy desafiante el ver esa generación y bueno, qué es lo que propone, qué es lo que quiere. Es que los próximos 5, eso también es algo que yo trato de comunicar bastante, lo que pasa es que bueno, el tiempo apremia. Los próximos 5 años, porque estamos viviendo 3 transformaciones al mismo tiempo. Está la transformación tecnológica, todo la vemos, inteligencia artificial, robótica, es visible. Hay una transformación económica también, sistemas económicos están cambiando, que se está digitalizando todo lo que son los medios de intercambio comercial y distintos poderes. Y la transformación demográfica, que es la que yo estoy impulsando y moviendo. Pero esas tres se están juntando al mismo tiempo. Los próximos 5 años no lo vamos a reconocer, va a ser un mundo completamente distinto, dinámicas completamente distintas. Una anécdota muy cómica o jocosa es que, por ejemplo, esa generación alfa, que es la que viene antes de la beta, ellos, gran cantidad de ellos va a tener o va a traer a su mesa de Navidad con la familia, si todavía es que tenemos familia, porque también eso se ha reducido mucho, está roto, una Ujú. novia robot o una novia de inteligencia artificial. Ya eso existe, pero no es normalizado. En Ujú. 5 años eso va a estar normalizado. Entonces imagínate tú llegar a tu cena de Navidad que tu nieto traiga a su novia robot. Son Wow, eso cosas va a que, ser impactante. entonces, cómo ver, bueno, cómo manejamos esta dinámica, cómo atraemos, cómo trabajamos, cómo conectamos. Y Y más una impactante población, porque... Ah, sí, sí, disculpa, disculpa. adelante. No lo Creo que que a más comentar rápidamente. impactante, Las damas primero, las damas primero. creo que va a ser mucho más impactante porque los cambios son más rápidos. No es como Claro, antes que uno, ay, pronto, la inteligencia artificial sí la estaba, pero no estaba a la mano de todo el público. Pasaron muchísimos claro. años para lograr verla, pero ahora los cambios son más acelerados. Es que anteriormente una transformación ocurría en 30, 40 años, de la agricultura a la industrial, de la industrial a la digital, pero ahora los cambios ocurren cada 5, 3 años, es algo nuevo, o Sí. sea, no le da tiempo a una generación de adaptarse, entonces con constante adaptabilidad que es requerido.
Ok, aquí Rosani nos pregunta qué recomienda a los gerentes de talento humano para gestionar las nuevas expectativas de estos cambios generacionales. ¿Y qué le diría a los gerentes de gestión humana que aún no entienden el rol de la economía plateada? Bueno, fantástica pregunta y ese es donde me enfoco mayormente que en la parte de gestión de talento dentro de las organizaciones, porque son quienes ven el dolor primero y eso es eficiencia y necesitan solventar eso para su economía y su rentabilidad. Primero empieza por lo que tienes, empieza a entender tu equipo interno, quiénes tienes, qué edad tienes, dónde se ubican, porque no es lo mismo una persona de 25 años que vive a 2 cuadras de la oficina a una persona de 25 años que vive en San Antonio de los Altos o en los valles del Tuy. Sus necesidades y requerimientos son distintos para tener esa fidelidad hacia la organización. Igualmente, no es lo mismo una persona de 40 años o 50 años que tiene un dependiente mayor que tiene que cuidar, tiene un dependiente menor que también tiene que cuidar y está en el trabajo pensando en esos dos. ¿En qué momento se enfoca en sus labores laborales de tu organización? Entonces las organizaciones tienen que empezar a pensar esto. Primero identifica qué tienes a tu alrededor, quiénes trabajan en tu equipo, su edad, su localidad, sus deseos también, si son padres o no son padres, porque eso es lo otro. Asumimos que todos son padres, pero hoy en día eso cambió. Ya la mayoría de las personas no está teniendo hijos. Entonces, cuando das una promoción por el Día de los Padres o el Día de la Madre, pero ya va, yo no soy mamá, entonces no recibo el premio. Ese tipo de cosas me he encontrado mucho con la gestión de talento. Entonces, son pequeños detallitos que podemos ir haciendo. Otro es hacer programas de sensibilización. Bienvenido aquí, me estoy promocionando, donde le presentas esta información a tus colaboradores, que son tus trabajadores, y le hagas entender capaz, mira, no entiendo mucho de esto, pero estamos empezando a aprender de esto. Sabemos que tienes 50, 45, estás a punto de retiro, pues estamos viendo cómo podemos extender tu vida laboral. Le quitas un peso de encima a ese colaborador que está a punto de retiro y está pensando, perro, tengo a mi mamá, tengo a mi hija, me van a retirar, ¿qué voy a hacer? Le quitaste un peso de encima a que, bueno, ya no me van a, o por lo menos la posibilidad de que no me van a jubilar. Entonces se puede enfocar un poquito más en el trabajo y gana fidelidad a su posición en tu organización porque si aquí por lo menos me dan la oportunidad, posibilidad de quedarme más tiempo, en otra no. Entonces gano fidelidad. Son muchas cositas pequeñas que se pueden hacer, pero es entender tu organización, tu equipo y ver que puedes ajustar sin cambiar mucho. No es una gran locura. Y luego de ahí empiezas a construir poco a poco, ladrillito por ladrillito, para prepararte para ese futuro y puede ser atractiva para ambos, tanto jóvenes como adultos mayores, y que ambos puedan trabajar bien en esa cultura de trabajo. Así que mi invitación es, estoy abierto a discusiones, conversaciones cuando quieran. Maravilloso. Gracias, Víctor. Muy agradecida por esta ponencia bastante interesante, necesaria y creo que nos dejó muchísimos aquí los que nos conectamos impactados. Además que nos comentaste de una vez desde el inicio cuáles eran tus referencias para traernos este material y creo que muchos confiamos en esa información que nos diste y valoramos muchísimo la importancia y el impacto que puede tener dentro de nuestras organizaciones manejar esa data para tener presente cómo relacionarnos intergeneracionalmente. Bueno, con Y esta intervención nos despedimos. Si quieres nos puedes compartir tus redes o tu Instagram web si tienes de las personas que te quieran contactar, algunos de tus servicios. fantástico. Y rápidamente cierro con la parte también de que a qué público vas a atacar cuando vas a mercadear al público, cómo le hablas, no Mm. simplemente cómo nos relacionamos, sino cómo entendemos a ese público que queremos atraer, sumamente importante. Y me pueden contactar fácilmente a través de mi red social en Instagram, más allá de la edad, tal cual como suena, súper fácil. Ahí está un link y me pueden encontrar, estoy en todas las redes, YouTube, X, Facebook, pero más allá de la edad en Instagram, le dan el link y ahí encuentran todo lo que deseen encontrar sobre mí. Maravilloso, gracias equipo, gracias por acompañarnos en este cuarto foro de Juntos con CIEUCAP. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Víctor. Feliz tarde para todos. Gracias, Chao. encantado, un placer, chao, chao.